Que a veces al estar tanta gente aquí dentro, a veces empieza a pasar calor, nos lo decís, ponemos un ventilador, ¿vale? ¿Alguien que tenga mucho calor, queréis que lo pongamos ya o estáis bien? Yo me he venido de verano. Pero vamos, si alguien empieza a pasar mucho calor, que lo diga, que pongo el ventilador. Ay, qué bonito. Bueno, yo mientras van colocando todo, así ya voy. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Mujeres y Compañía La Librería. Este es un proyecto autogestionado. Llevamos abiertas 3 años con una organización horizontal, bueno, asamblearia, que intentamos difundir pensamiento feminista en torno a los libros. Hacemos muchas actividades, pero también es una librería pues que vende libros, que eso revierte en el propio proyecto. Pero bueno, que nuestra principal intención es generar cultura feminista en torno pues a los libros, ¿no? Y de hecho, bueno, hay un espacio para que os podáis venir a leer cuando queráis, que no todo pasa por el consumo de la compra de libros, por supuesto, y a todas las actividades que hagamos. Hoy pues bueno, inauguramos además septiembre con un proyecto que nos encanta, que es Meninas Cartoneras, un proyecto editorial que bueno, ahora contará Carolina más. Y encima pues con el libro septiembre, que es precioso, es que es como, ya está, genial, en septiembre presentamos septiembre. Y que muchísimas gracias a vosotras por venir. Hoy es un día que coincidía con un montón de cosas, así que yo estoy encantada de que haya venido tanta gente, porque a veces pasa que haces una presentación, se lo decíamos a ellas, y bueno, Madrid es muy desagradecido por estas cosas. Así que bueno, que muchas gracias por estar aquí compartiendo esta tarde de jueves y que seguro que vamos a disfrutar. Y nada, pues, bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias por lo que decía, por la asistencia, porque realmente pues hay mucha competencia, pero bueno, cuando hay proyectos tan personales como la librería, a quien agradezco primero que nada en nombre de la editorial y de Cristina, la autora, la acogida que hemos tenido a nuestro proyecto, pues, y una de las pocas que nos faltaba por estar en Madrid, ¿no? Entonces también a través de Cristina la hemos conocido, por lo cual esa cadena de grados de conocimiento también dice mucho del grado de personalización que tenemos en proyectos editoriales como Meninas Cartoneras, que nació hace 6 años. Y bueno, pues agradecerles la presentación de este libro que, como su nombre lo dice, en septiembre, además nos empeñamos porque saliera en septiembre. Y bueno, para comenzar a contarles un poco la historia y entrar en materia de Cristina y presentarla, voy a contar un poco el proyecto editorial de Meninas Cartoneras, por si alguien no lo conoce. Meninas Cartoneras es una editorial autogestionada que nació hace 6 años en Madrid, teniendo un poco la inspiración de un proyecto cartonero editorial que nació en el año 2013 en Buenos Aires, en Argentina, que se llama Eloísa Cartonera. Este tipo de editoriales, que además de independientes son artesanales, tienen un trasfondo que surge en la post-crisis, ¿no? Va un poco de la mano con remecimientos del piso macroeconómico de un país y la verdad es que en ese sentido pues la gente pareciera que volviera, así como lee ebooks, pues también vuelve a lo artesanal, a lo único, a lo irrepetible, que se traduce en este proyecto, pero también en muchos otros que están aquí mismo en estas estanterías, como es la edición independiente, valiente, comprometida y de alguna manera que demuestra desde la tapa hasta la última persona que lo coge para leerlo, la personalización y el cariño que ponemos en cada proceso de todo este libro, ¿no? Y para finalizar, simplemente en cuanto a la presentación de la editorial, decir que desde hace 2 años las tiradas, que bueno, son cortas si las comparamos con una edición industrial, son entre 50 y 100 ejemplares, pero son costosas y laboriosas para un proyecto que lo llevan más o menos 2 personas. Entonces conseguimos un anhelo que teníamos casi desde el principio de la editorial, que era conectar con un proyecto social, es decir, que de alguna manera de la cadena de producción del libro interviniera algún colectivo que de alguna manera repercutiera en un valor que va más allá del dinero, sino que va en una satisfacción que para nosotros era muy importante.
como cartoneros o cartoneras, personas que recogen el cartón de manera masiva, no existe en Europa porque es una solución de la que se encarga o debería encargarse las autoridades locales. Dimos con una fundación que gestiona un proyecto en Fuenlabrada de personas con capacidades diferentes en el ámbito de la salud mental. Son personas adultas, mujeres y hombres, que hacen la obra gruesa de cada cartón, de cada libro, perdón. Y bueno, ya sabéis que nosotros tenemos muy presente que se note de dónde viene el cartón. Nosotras no se recoge, no se compra cartón ex profeso, sino que se recoge el de la calle. Entonces, al intervenir ellos en esta cadena de montaje, por decirlo de alguna manera, ellos se quedan con otros valores, porque además de la satisfacción de tener una pieza que luego ven en las librerías, que una gente que no conocen se la lleva a su casa y tal, también existe la satisfacción de que esas personas, nosotras no vamos a enseñarles cómo se hace un libro al gueto, que es el centro de día, sino que estas personas salen con los comercios a pedir el cartón, a interactuar con varias personas que son más allá de monitores o de personas que trabajan en temas de salud mental, sino que de alguna manera se relacionan naturalmente como lo hacemos cualquier otra persona. Y eso para nosotras, que ha sido un proyecto que nació hace 2 años y que ha tenido una evolución muy bonita, siempre lo contamos porque para nosotras es una parte muy importante y aunque suene cliché, pues hay valores que están detrás que no tienen nada que ver con el dinero, sino que hay otros valores que son mucho más importantes. Y bueno, dicho sea esto, voy a presentar a nuestra autora Cristina, que en realidad es la vedette del proyecto de hoy. A Cristina la conocimos como nos solemos conocer desde hace 10 años en el mundo, ¿no? A través de internet. Al principio pues con mails, no le entendía muy bien, que tenía una editorial virtual, nos hacía pedidos, pero no entendía muy bien hacia dónde llegaban esos libros, ¿no? Entonces decíamos, no, las chicas de Ciudad Real. Y claro, entonces, bueno, pues después de mucho tiempo al final quisimos romper el hielo y realmente pues cruzar el charco manchego y ir hacia Ciudad Real, donde tiene un espacio maravilloso y en realidad un espacio humano y un grupo de personas que muchas de las cuales habéis venido hasta aquí o conocéis a Cristina en alguna de sus muchas vidas que ha tenido y la verdad es que es un espacio maravilloso, una buena onda encantadora. Hicimos libros allí, conocimos el proyecto de allí y en realidad da un poco igual si Cristina esté en Ciudad Real o haya nacido en Madrid o mañana esté en Londres o qué sé yo, porque en realidad es una persona que genera un amor por los libros y es una de las pocas personas que te transmite también esa pasión por la lectura que cuesta tanto transmitirla hoy por hoy, ¿no? Y por eso cuando se acercó la posibilidad de poder editar con ella y tener una relación más allá de la edición y la librera, pues surgió la posibilidad de hacer Septiembre y ella desde el primer momento lo quiso hacer con mucho mimo también. Entonces eligió el ilustrador, estuvo pendiente en el proceso de maquetación. Bueno, nuestro proceso es muy personalista, entonces estamos como varios ojos metidos ahí. Y bueno, pues fue una cosa muy natural hasta el día de hoy, sin misterios, sin nervios, sin cosas que... Realmente es un placer trabajar contigo, hay que decirlo, en estos tiempos de tal, es un placer. Y también con una obra de la que vamos a entrar ahora y que os va a contar algunos temas de los que engloba Septiembre, que son muy atingentes de contarlos hoy y sobre todo contarlos en una vuelta a empezar en el año, porque a lo mejor nos ayuda a mirar nuestras relaciones con otros ojos, ¿no? Y bueno, pues voy a leer para quien no sepa, las pocas personas que no sepan quién es Cristina, pues quién es Cristina. Voy a usar precisamente la presentación que hemos hecho en el libro. Cristina nació en septiembre en Madrid. O sea que yo también. O sea, también así. O sea que mira, pues hasta el día de hoy no hemos sabido por qué. Y ahora entiendo por qué se conjugaron los astros. Escribe desde que aprendió a agarrar el lápiz.
escribía prácticamente fue natural. Adora el papel, las letras, experimentar y sobre todo transmitir su pasión por los libros a todo lo que la rodea. Se siente mucho más cómoda transformando sus emociones en cuentos que transmitiéndolas en una conversación. Llenar cuadernos es una forma de curar heridas y también de jugar. Es la creadora de la librería nómada Un Cuarto Propio, imparte talleres de escritura creativa y siempre lleva en su maleta la frase de Virginia Woolf que la animó a elegir un día otro camino. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Cristina, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntanos qué te hizo abrir esa cerradura para llegar a lo que es septiembre. Bueno, primero gracias a todos por haber venido. Veo que hay muchos además que habéis venido de otras ciudades y que trabajáis mañana casi todos. Entonces, nada, que muchas gracias por estar aquí. Bueno, también quiero destacar el proceso de creación que decías tú antes de contestarte. Porque sí que ha sido, claro, es mi primer libro, yo no sé si esto pasa siempre, pero a mí me ha sido facilísimo también. Además, ha sido muy rápido porque íbamos a revisarlo, yo lo revisé muy rápido porque estos cuentos son 2 cuentos, llevaban escritos mucho tiempo, pero yo cuando los volví a leer no me sentí identificada con ellos, porque claro, al haber pasado tiempo los vuelves a coger y ya no son tuyos. Entonces, claro, toda la revisión, la reescritura, se maquetó rapidísimo. Carolina es muy eficaz porque te dice las cosas con 3 palabras, nos entendíamos y seguíamos ahí marchando. Sí, ha sido muy rápido este proceso. Luego el ilustrador, que por eso quería yo ver las ilustraciones, porque luego hablaré también de ese tema, quería cambiar, que las ilustraciones consiguieran dar otro tono al cuento y lo ha conseguido. Entonces, ¿por qué ahora? La verdad es que eso, después de tenerlos tanto tiempo escritos, no es que me diera miedo enseñarlos, sino que el septiembre es una metáfora, no estoy contando lo que cuentan los cuentos, que resulta también muy difícil hablar del libro sin contar lo que pone, porque como lo tenéis que leer, hay que ir ahí diciendo. Entonces, claro, septiembre es una metáfora de cosas que acaban para empezar otras. El mes septiembre es mi mes. También hubo un tiempo en que yo escribía en un blog y como seudónimo usaba el nombre de septiembre, que eso lo sabe poca gente. Nací en septiembre, pero septiembre es un mes que para muchos es un comienzo y para otros es un final del verano y no les gusta. Entonces es un mes que no es indiferente para nadie, o te gusta o no te gusta. También como palabra, a mí septiembre me suena muy bien, no es lo mismo que marzo, es septiembre. Septiembre suena rotundo, entonces me gustaba también como título. El otro día, preparando los talleres, veía que cuando un escritor publica, un escritor conocido, su autobiografía, casi todo el mundo busca mentiras en la autobiografía. Y sin embargo, cuando publicabas un cuento, buscan como que es verdad. Y a mí esto me daba mucho miedo. No estoy contando nada de lo que me haya pasado a mí. Sí que he cogido, porque sería una tontería decir que no tienen nada que ver conmigo, pero sí que son mis emociones transformadas. O sea, yo no estoy hablando de mis relaciones ni de lo que me ha pasado, sino que he cogido cosas que he sentido y las he cambiado en cuento, que es un poco la finalidad de la escritura creativa o lo que intento también dar en los talleres. Entonces, por eso ahora un poco porque me apetecía enseñarlo por fin, porque me daba un poco igual que ya la gente lo asocie, bueno, no sé, si alguien se da por aludido cuando lo lea, no es culpa mía. Y luego también porque es con meninas. Yo nunca he tenido miedo al libro digital, tampoco he pensado que qué horror, que se vayan a acabar las librerías ni nada. Yo creo que tienen que convivir los 2 tipos de formato. Entonces, Meninas es una editorial cuyo libro no se puede transformar jamás por el libro digital. Yo no os puedo enviar esto en PDF hoy y que sea igual que el objeto que tengo, o sea, es un libro precioso. Y luego recuperar eso, el cartón, el reciclaje, era todo perfecto. Entonces, pues se ve que está conjugado ahí todo y era el momento. Y luego que era septiembre y había que celebrarlo. Cristina, ¿qué metáforas? Bueno, es muy difícil explicar, pero a lo mejor alguna inspiración y a lo mejor más que una inspiración personal, quizá algo que nos puede remover a todos, ¿no? ¿Dónde está la experiencia más común? Aprovechando que estamos en un sitio procomún, que envolvería a sentir cosas que nos pasan a muchas al leer las páginas de septiembre. Hay otra cosa cuando escribo que me obsesiona un poco, que es palabras que tienen como mala prensa o una connotación negativa y sin embargo para mí son positivas. Muchas veces pongo el ejemplo de la soledad. La soledad a mí me gusta, entonces claro, yo necesito estar sola. La soledad para mucha gente, te sientes solo cuando estás rodeado de gente, eso es malo, pero cuando tú buscas la soledad para crear o porque la necesitas es bueno.
Me pasa con los finales, que en el libro los dos cuentos uno se titula un final y el siguiente un comienzo. Entonces la palabra final tiene muy mala prensa también. Entonces tenemos como miedo a acabar ciertas cosas y sin embargo hay cosas que ojalá se hubieran acabado antes. Como ejemplo en el cuento para mí también eso es otro tema. Yo voy a contar lo que yo he querido transmitir, pero a lo mejor cuando leáis el libro vosotros entendéis otra cosa. Entonces ya es vuestro libro, yo hablo del que he escrito yo, después ya cada uno hará su versión. Pero en este caso son dos relaciones de pareja, para mí es la misma, contada de dos formas, dependiendo de la decisión que toma la protagonista. En una es un final, en otra es un comienzo. Para mí como autora son dos finales o dos transformaciones. Ninguna de las relaciones podría seguir como estaba. O sea, son dos personas que en un momento de su vida coinciden y después se distancian. Entonces un poco esa es la idea. Muchas veces tenemos una relación que no nos gusta, o con la pareja, o con el trabajo, o con un amigo, y por el miedo a quedarte sin esa relación que no te gusta, la vas alargando y alargando y alargando. Y en el fondo, por eso hay tanta ausencia y distancia, veremos las ilustraciones, solo tienes que ver estas. Aquí no están juntos para nada. O sea, él está mirando para abajo, ella está... Aquí además ayer hablando con el ilustrador me decía que lo había sacado de una frase que dice ella, que es la que cuenta la historia, que dice que tropezaba siempre con la pereza de él. Él ahí muestra, además yo le decía, digo, sin ser una persona gruesa ni nada, es como pesado, o sea, no sé cómo ha podido conseguir esa sensación de peso. Y ella está en otro mundo, son dos personas que ya se han distanciado, ¿por qué seguir juntos? O sea, tanto si se dejan como si la relación se transforma hay un final, para mí hay un final de lo que estaban viendo. Entonces juego mucho con ese término, con la palabra final de cosas que se han terminado ya, y deberíamos celebrarlas a veces. Un final siempre es un comienzo, ¿no? Sí, además eso también. Empiezo por el cuento que se titula un final y el siguiente se titula un comienzo. ¿Por qué? Porque después, gracias a que se ha acabado algo, podemos empezar otra cosa. Si hubiéramos seguido y seguido, pues es como estirar el hilo. Estamos haciendo un pequeño para no performatividad así en un momento con el ordenador para verlo como presentación, ¿sabes? Y que quede más bonito. Luego lo que comentaba de las ilustraciones, una de las cosas también cuando escribo que me dan un poco de miedo, y no sé si la gente lo nota cuando escribo, me preocupa parecer muy triste, porque soy muy dramática, leyendo todas las lecturas que me gustan, todo, o bien cursi, que es todo lo que... digo, a lo mejor hablando de amor y eso, digo, a ver si va a quedar ñoño. Y cuando vino Rubén, yo sabía que lo quería ilustrar, que quería que lo ilustrase Rubén, digo, si le gusta... Cuando quiero que alguien haga un proyecto conmigo siempre le digo que si le apasiona lo haga y si no, no. Porque me da mucha rabia que lo haga como por, pues no sé, por compromiso. Porque, sí, entonces siempre digo, no, yo te lo cuento y si te emociona lo haces, si no, pues busco otra persona. Y Rubén sí se emocionó, la verdad. Entonces yo le decía, Rubén, tienen que ser oscuras, o que toda la parte ñoña se le quite a las ilustraciones. Que él me decía, si no es ñoño tampoco. Pero claro, yo lo veía, digo, es que hablar del amor, de las relaciones, quería algo que fuesen ilustraciones oscuras, el blanco y negro le iba muy bien, y la oscuridad, es que la imagen es... Luego también de distancia le hablaba siempre, digo, tienen que estar cada uno en su mundo en todas las ilustraciones, nunca se miran. Sí. Entonces por eso lo elegí a él, porque era un complemento del texto. Yo creo que si leéis el libro sin las ilustraciones no es lo mismo, quizá veáis otro... el alojamiento es... Sí. Es una parte. Sí, que es la mitad, porque en el libro aparece dobles, luego está él en el otro lado. No sé si aquí se puede ver un poco mejor. Sí, es esta, que está entera. Entonces aquí igual, está cada uno en una punta de la mesa y no hay ninguna relación entre ellos. Otra cosa que también me obsesiona, además me he dado cuenta porque nunca me había leído a mí misma igual que ahora. Claro, al coger el texto y revisarlo, entonces el tiempo aparece en todos mis cuentos y no me había dado cuenta. Entonces cuando se lo pasé a Rubén me decía, yo veo tiempo, veo relojes. Y entonces un día empecé a subrayar todas las palabras que querían decir algún término relacionado con el tiempo. Hay las manecillas del reloj, el tiempo, el aburrimiento, la monotonía, o sea, están, pero mil. Y digo, pues sí que me va a obsesionar a mí el tiempo. Pero luego cuando hablé contigo de las portadas me dijiste el tiempo. Digo, anda, sí, también. También me he dado cuenta. Está muy presente. Pero yo no, quien me conoce hago mil cosas, pero tampoco soy una persona que tenga prisa o que me preocupe que se acabe el tiempo. No sé por qué... Creo que el tiempo lo asocio con algo que dura mucho y me aburre.
Entonces me da mucho miedo que las cosas duren demasiado y a lo mejor es eso, la monotonía, porque aparece mucho el aburrimiento en el libro, esta relación ya, es que no sé, si esto es para mí, porque dije también el otro día, no es un cuento ni de amor ni de desamor, es que no sé qué tipo de, si esto es amor, a mí que no me quieran, yo no quiero una relación así para nada, o sea, no sé por qué están juntos. Entonces es una relación estirada completamente hasta que a mí me dio la sensación también del chicle, ¿no? Sí. Pero entonces también significaba un poco el congelamiento, ¿no? O sea, los paréntesis. Era como el paréntesis de una pareja, bueno, de una relación, no ni siquiera una pareja, ¿no? Cualquier relación puede durar lo que puede durar un montón. A veces es más largo que la propia relación de la pareja. Ese tiempo es y entonces eso es tal. Y curiosamente también lo hacemos en un mes en que aumentan los divorcios porque la gente no se puede ver después del verano, entre el verano y tal. Y eso es muy, además sale como noticia, cosa que yo lo encuentro terrible. Anoche lo daban, ¿no? En las 24 horas. Y decía, ¿y qué? O sea, es una cosa tan personal que esté como con estadística, es como más del paréntesis, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor ha estado eternamente en un paréntesis y porque viene septiembre, pues así como hay que pagar la matrícula del colegio de los niños, la matrícula del coche, el permiso de circulación, pues bueno, y de paso nos divorciamos porque esto ya no hay que lo aguante. No, pero ¿sabes también por qué? Porque han pasado las vacaciones juntos. Sí, por eso, claro. Claro, realmente han convivido más tiempo, porque durante el curso han estado cada uno a su hora, claro, entonces se han dado cuenta que no se tienen nada que decir. Claro. Sí. Y en Navidad también pasa, dicen, en Navidad también más. Bueno, eso es más de hechos de sangre. Es otra cosa. Navidad es más dura. Bueno, pero en realidad sí, o sea, está tanto presente el tiempo como la ausencia del tiempo, ¿no? Como el congelamiento, o sea, es decir, en esta prisa que tenemos porque todo acabe, también se da la dicotomía de no, como de huir de las decisiones, ¿no? Y de que eso puede durar un montón de tiempo. O sea, mi trabajo no me gusta, pero lo estiro porque, bueno, pues como está la cosa y no me atrevo a dar un salto. Entonces, son muchas cosas las que te remueven también este cuento, no exclusivamente una relación sentimental. No, cualquier cosa que tengas miedo de que acabe y que además eso no te guste, porque normalmente la gente, muchas personas cuando toman la decisión, bueno, casi nunca la toman, es porque ya te echan o porque la otra persona te deja, entonces luego te va mejor la vida y dices, claro, gracias a que alguien te ha dejado, gracias a que tu jefe te ha echado, has podido rehacer tu vida porque tú no te atrevías, entonces hay un final es buenísimo, ¿no? Y luego, pues como lo mueves, o sea, la ilustración, tú dices, es muy dura, o es muy negra, o tenías miedo de que alguien lo identificara con la tristeza. Tampoco hay que tenerle miedo a la palabra tristeza, en el sentido de que al verlo así, pues también te remueve más, ¿no? O sea, te hace pensar y decir, es así como me veo, o es así como nos vemos, o es así como tal. Entonces, bueno, genera muchas cosas en tan pocas páginas. Sí, además yo creo que es, porque ahora también al revisarlo y eso, es un cuento que luego lo podéis volver a releer porque salen en un cuento tan corto un montón de temas que son muy, muy actuales. Entonces sí que de una segunda lectura a lo mejor encontráis, porque nos ha pasado con todo el proceso creativo que hemos tenido ahí en equipo, uno veía una cosa, otro otra, entonces hemos ido sacando ahí cosillas del cuento. Pero sí que eso, se estira tanto la situación que casi es peor la ruptura. O muchas veces yo le digo la bola a veces que te formas en la cabeza, digo, te estás tú montando una historia que en realidad no es verdad. Entonces dices, bueno, yo estoy pensando qué horror si me deja, y cuando te deja dices, pues no pasa nada. No era para tanto. A ver, el ojo, yo quiero buscar el ojo, sí. El ojo. Aquí también, estuvo presente también el ojo durante el proceso. Bueno, hemos tenido una semanita de ojos, casi venimos las dos con gafas de sol, pero ya venimos las dos con nuestros dos ojos funcionando. Me lo voy a tatuar. El ojo representa la mirada de ella. Hay otro tema que también sale mucho, gracias, que es el tema del esfuerzo. El esfuerzo, bueno, aparte que está sobrevalorado en la vida, hay veces que pensamos que si nos esforzamos mucho por algo va a salir bien, o que no te pueden regalar nada. Dices, bueno, pues hay gente que tiene una suerte increíble
y todo le va bien y ves que no se esfuerza y dices, bueno, yo que estoy aquí esforzándome y no saco un taller que tengo precioso. Entonces, claro, el esfuerzo a veces no sirve para nada. Es mucho mejor que no esforzarse y que te salga todo bien. Pero está ahí. Y en las relaciones pasa eso. Ella se está constantemente esforzando para traerlo a él a su mundo. Y dices, bueno, déjalo en su mundo si no quiere estar en el tuyo. Entonces aquí esta imagen representa que ella le quiere construir a él un castillo. Es la imagen, ella ve el castillo ya en su mirada, es la mirada de ella. Entonces ella está ahí con todo el proceso de construcción y ella se lo imagina así. Él no quiere vivir en un castillo realmente, entonces es un poco veo eso, pues la mirada de la otra persona, que nunca va a ser la tuya, porque cada uno tiene su mirada. Y luego lo del esfuerzo, que me parece horrible, porque es que todo el cuento se lo pasa a la chica ahí. Además eso, como para mí es la misma relación, dependiendo de si en una toma una decisión ella o no, pues en esta ella le construye a él el mundo de ella, porque no él además se tendría que construir su propio castillo, no se lo tiene que construir ella. Entonces es un poco lo que representa. Yo veía a veces o sea, la primera impresión tenía como un anillo. Y luego veo que es un reloj. Sí, yo también me pasó. Sí, porque el anillo no pegaba nada, ¿eh? Claro, por eso yo decía... Sí, no es el reloj, el tiempo que estaba ahí. También, mira, el tiempo también, el tiempo, decía, hay que poner un reloj. Digo, yo nunca llevo reloj. Bueno, era volver también un poco a esta, Sí. porque... Bueno, esta da mucho juego, la verdad. Sí, esta además es la que hemos usado así para la invitación y todo. Pero sí que además me decía ayer Rubén, fíjate que ella está como, aunque estén juntos, porque están casi tocándose, pero ella está como el lenguaje no verbal, como que ella se quiere ir, o sea, ella está para el otro lado y él para abajo siempre, o sea, él no la mira en ningún momento. Y luego también el espacio, que él decía que quería representarlo de un espacio estrecho, que estaban los dos ahí en la puerta un poco. No sé si aquí veis eso, yo no veo una imagen triste tampoco, aquí veo pues que cada uno, que la relación está más que acabada. Alegre no es. No es. Color no es. Cristina, ¿cuál es el desafío mayor en el sentido de, bueno, tú además de tener la experiencia de autora, has tenido la de librera, has tenido la de ¿cómo se llama? De dirigir un taller de escritura creativa o de escritura. ¿Cómo se vuelca eso en el proceso de creación? Porque la experiencia con autores que se dedican al tema de la enseñanza, sí, a veces va en detrimento de su propia creación, ¿no? Sí, así. O te vuelves crítica literario. Entonces, sí, cuéntanos cómo es esa simbiosis de tantos procesos tan distintos, una persona que, bueno, pues que escribe. Ahí me ha costado leerme a mí misma mucho. Además, cuando te enseñé a ti el texto la primera vez, que hubo alguna frase así que cambiamos, yo no me había fijado y cuando me dijiste tú esta frase y pensé, uy, si no me gusta nada. Y yo de tanto leerlas no las veía ya. O sea, llega un momento en que tú misma dices, si veo el texto de otro, que con los alumnos me pasa, yo voy marcando, pues esto no suena bien, pues el ritmo. Y cuando me lo dijiste tú, digo, bueno, pues si es una frase horrible. Y yo la había leído 50 veces y no la había visto. Entonces es muy difícil. Está genial que alguien te lea y te cuente. Además, no me gusta nada porque si se lo enseñas a amigos o a familia y todo el mundo te dice que qué bonito. Pero no, yo quiero a alguien que me diga lo que hay de verdad. Pues esta frase no suena bien, pues genial que me lo hayas dicho porque no me había dado cuenta. Entonces sí que es difícil. Sí que he usado mucho lo que decía del proceso de transformación, porque en la escritura creativa yo tengo mucho miedo cuando digo que todo proceso creativo es terapéutico. Me da mucho miedo el rollo que hay ahora con las terapias. Dices, vale, yo no le voy a salvar la vida a nadie si se apunta a un taller. Entonces hay veces que la gente viene con el rollo de contar y dices, no, lo que tienes que hacer es, si tienes algo que contar, intenta transformarlo, porque ese es el proceso de creatividad, es escritura creativa, por eso decía lo de las emociones. Y eso sí juego yo con eso mucho en los cuentos. Yo lo digo en los talleres y sí que me lo aplico. Dices, bueno, pues si algo me ha ocurrido, cuando hablábamos de lo de la tristeza, el dolor, el sufrimiento no me gusta nada, que siempre digo, el dolor tienes como que atravesarlo, pasarlo o ya está, o te pones a llorar o a chillar o lo que haga falta, el dolor hay que vivirlo. Entonces el dolor sí que da fruto como estos cuentos, dices, bueno, pues una etapa dolorosa la puedes transformar. El sufrimiento lo veo más como hurgar ahí en la herida y hay gente que está siempre sufriendo, dice, bueno, ya se pasó aquello, pasa página. Entonces yo el sufrimiento lo veo negativo.
Sin embargo, coger el dolor o coger la tristeza y transformarlo sí que es lo que intento hacer con la escritura creativa, que eso sí me lo aplico. Por eso a lo mejor casi todo lo que escribo tiene ese tono de drama, o sería para mí muy difícil escribir humor. No sé por qué, a lo mejor algún día me lanzo. Me río mucho, o sea, tampoco. No es, sí, pero no consigo hacer reír con un texto, me parece muy difícil. Y de todos los talleres que has dado, que has tenido, has cogido incluso una experiencia, además tiene mucho éxito, hay que decir, los talleres. Hay muchos de Cristina, alumnos que pueden hablar. ¿Cuál es la historia? O sea, ¿te has encontrado con una historia que te haya desconcertado? Y si puedes contar un poquito de esa historia. Y la segunda pregunta es, ¿en qué de la gente que asiste a los talleres y de todo el proceso, dónde se produce el tapón, ¿no? O sea, ¿qué es lo que frena o de dónde viene el freno a la hora de salir a tal, que no necesariamente se resuelve con la publicación? Eso hay que decirlo, ¿no? Una historia puede ser contada de muchas maneras. Además, ahora está habiendo mucho movimiento de otro tipo de publicaciones y de formas, y en los bares se cuenta la poesía, se transmite de otra manera, entonces se está gestionando. A ver, los talleres yo no creo que sean enfocados a publicar nunca. Hay mucha gente que se apunta al club de lectura porque si no, no lee, y me lo dicen muchas veces. Yo me apunto, me ponéis una fecha, a lo mejor yo no he leído nada, pero ese día ya sé que me tengo que leer tal libro y me obliga a leer un libro al mes, que a lo mejor yo no lo haría. Los talleres pasa lo mismo, hay mucha gente que escribe y si no va al taller no escribe. Entonces me lo comentan. Yo cada semana pongo algún ejercicio, entonces la gente es como una disciplina. Otra cosa muy buena de los talleres es que se une gente que tiene en común las letras. Entonces, por aquí hay alguna alumna, la de los lunes, que está ahí haciendo fotos, ¿no? Llevan un montón de tiempo, yo no sé cuánto llevaremos ya, 1 año y pico con lo de los lunes. Entonces, eran un grupo, son todas mujeres, que siempre vienen más mujeres. Bueno, yo no sé si tengo, de todos los grupos que han pasado, creo que he tenido 3 hombres en los cursos, y lo demás ya a lo mejor 130 Cristina, mujeres. pero el que tú me pasaste en Toledo eran todos hombres menos Anda. una. Sí, son Hay que ir a Toledo. cosas... A mí nunca me ha pasado. Bueno, en el grupo, en un pueblo de Ciudad Real sí se apuntaron 3 hombres en un curso, pero en Ciudad Real, pues yo creo que he tenido... Esa fue también la primera experiencia en Sí, mi que vida, tampoco no es lo normal. Encontrarme tanto tío, Sí, sí. Que porque nunca lo he visto. Es muy difícil que se apunten. Al club de lectura viene uno y somos 15. O sea, que es así siempre, en general no... Pero claro, aquí estas mujeres de las que hablaba no se conocían y se ha formado entre ellas una relación que, por ejemplo, en verano que hemos parado los cursos, pues ellas siguen escribiendo, se siguen reuniendo, siguen contándose. Y luego sí que veo el avance de los primeros textos, que son un poco de desbloqueo, jugamos pues eso, a perder el miedo a escribir, que poco a poco se van lanzando. En muchos cursos hay gente que no quiere leer el primer día y luego acaba leyendo siempre. O sea, pues, se sienten cómodos y van leyendo sus textos y compartiéndolos. Entonces yo lo enfoco más a eso, a atreverse a crear, pero no a voy a publicar mañana. También publicar es fácil ahora mismo, o sea que tampoco tiene ningún mérito. No escribe mejor el que publique, ni incluso el que vende. Hay gente que vende mucho y no quiero decir nada. ¿Y alguna historia que hayas contado? Pues tengo, por ejemplo, hay una, bueno, así de hacer luego, de ver que siguen creando. Hay una chica que hizo un guión para una obra de teatro en Ciudad Real, que luego se puso en marcha allí. Hay otra que quedó finalista en el certamen que estuve de jurado contra la violencia de género, que también fue por un ejercicio por el binomio fantástico, que hicimos un juego con 2 palabras y salió. Entonces sí veo que siguen. Otra cosa que me gusta mucho es que me escriban cartas a mano, que a veces lo pongo de ejercicio porque se está perdiendo y me encanta recibir cartas. ¿Me queréis escribir cartas? Entonces es otra cosa que también empiezo, que es algo muy bonito. Historias, me cuentan lo que han sentido en el taller a través de una carta, y eso yo creo que es de las historias más bonitas, cuando tienes la carta y ves todo lo que te están contando. Pero sí, lo que más me ha gustado es ver cómo han seguido o cómo han sacado, pues a lo mejor no con escritura, pues aquí como en el caso del teatro, o alguien que de un cuento hace un cuadro o hace una foto, dices cómo todos los procesos creativos se pueden unir. Yo ahora mismo estoy intentando unir mucho la música con las letras, que te lo comentaba antes tomando un café. Me parece que hay que unir varias formas de creación. Entonces eso me gustaría hacerlo en futuros talleres y creo que sí se está consiguiendo. ¿Y en tu proyecto personal, después de septiembre?
Bueno, hay que decir que septiembre va a tener una larga tournée. Sí, vamos a ir que queremos presentarla de gira. Pero no sé, porque septiembre, como tú bien decías al principio de esta presentación, era un cuento que ya lo habías escrito hace tiempo y bueno, lo revisitas, ¿no? Para publicarlo aquí, pero seguro que habrá dentro de todo este tiempo pues alguna publicación que quieras. Sí, además es que he escrito porque nunca había sentido necesidad de publicar o no me apetecía o no sé, pero tengo montones de relatos acabados, estaban ahí. De hecho, hay muchas veces en los cursos me decían, enséñanos lo que escribes, y pasaba al blog, que el blog lo cerré una temporada porque estaba con todo el proceso de publicación de esto y de lo próximo que también está ya en marcha. Entonces lo tenía puesto en el blog y lo quité corriendo, puse una contraseña y digo, bueno, que hasta que no salga, que por eso no se veía. Y ya este verano lo limpié todo, que es que no tengo nunca tiempo de todas esas cosas personales. Ha sido este verano cuando por fin, al cerrar la librería que he cerrado 2 meses, digo, bueno, ya puedo dedicarme a mis cosas. Y por eso ha salido tanta cosas creativas de mí, porque es que he estado parada en cuanto a la librería. Entonces el otro libro también saldrá en marzo, que ya está en marcha. Y yo creo que ya, pues eso, yo creo que he perdido un poco el miedo, la vergüenza, no sé, a sacarlo. Si nos podrías leer un poquito y así nos vamos calentando para Salamanca, porque vamos a ir a una feria maravillosa que es su 4ª edición, que se llama Inclasificables, donde nos ponen a todos los bichos raros que somos de la edición autoindependiente. Pues ahí os podéis encontrar no solo libros de cartón, sino que libros que son latas, que son cajitas, bueno, en fin, inclasificables. Y se hace en la Casa de las Conchas en Salamanca, y la verdad es que comienza mañana y termina el domingo. Y el domingo por la mañana los cerramos con Cristina. ¿Ahí mismo? No, donde tú quieras. Pensé que había sacado porque te gustaba. Bueno, vamos a empezar... Vale, empiezo el segundo. El de un comienzo. Dice: no sé si fue un lunes el día en que todo se tornó oscuro. La tristeza manchó la historia de tu vida y torció tus pensamientos hacia el lado equivocado. Fue el día en que dejaste de escribirme cartas, te transformaste en bestia e impregnaste de torpeza cada rincón de nuestra convivencia. Siempre tropezaba con tu indiferencia, las discusiones se caían de nuestras manos y pisabas sin querer los sentimientos que permanecían escondidos cada noche entre las sábanas. Tampoco sé la hora exacta, pero recuerdo que concentré toda mi atención en el viejo reloj, creyendo que si lo deseaba con fuerza, las manecillas girarían en dirección contraria y recuperaría aquellos días en que todo iba bien. A partir de ahí, cada uno de mis movimientos surgía empujado por un por si acaso. Durante toda mi vida he trabajado como equilibrista. Me era fácil caminar por la cuerda, aunque tú te empeñases en moverla, en hacerla temblar tentando a la traviesa suerte y dotando nuestra relación de un frustrante desasosiego. Hasta ahí con él. ¿Habéis visto todo lo del tiempo, lo del esfuerzo? Sí, sale ya, y las cosas que saldrán cuando lo todo lo que hemos hablado sale... Es que ya no me doy cuenta. Y nunca vamos a terminar de darnos cuenta. Yo miraba también que aunque el interior y la serie numerada de cada ejemplar es igual, ¿no? O sea, bueno, salvo por el número, pero por fuera, como podéis ver, de cada ejemplar es distinto. Entonces también queremos que esto ya es una cosa un poco más mística, pero hay un diseño que se hace en el proceso de decir, bueno, qué es lo que te comunica el libro, y sobre eso pues trabajamos en una idea. Entonces hay una idea, en este caso fue trabajar con ilustraciones y hacer un poco un collage breve que se notara mucho el origen de la caja, y luego pues mezclarlo un poco con un pintura acrílico. Pero en este en particular yo decía, mira, es que esto corresponde a un libro de ilustraciones que me lo encontré tirado en Berlín. Una mañana, es que no recogemos cosas porque sí, porque en un momento también significa el acopio. Nuestro taller que lo tenemos cerca de la Plaza Santa Ana, y que invito desde ya a quien quiera conocerlo, pues se puede pasar una jornada con nosotras. Es muy pequeñito, no tenemos una parte para esto. Entonces el acopio, en un principio cuando nació el proyecto, cogíamos todo, nos pasaban un flyer en la calle, lo cogíamos, íbamos a tal, lo cogíamos, la publicidad, cartera comercial, sí, adelante, lo cogíamos todo. Y llegó un momento en que nuestra casa se nos venía encima, antes cuando no teníamos taller. Entonces pues hubo que hacer un descarte y decir, bueno, pues habrá piezas
que nos digan algo, y si no, pues no lo cogemos. Entonces este libro pues me llamó, ¿no? O sea, pero no podía traérmelo porque ya sabes que viajar en low cost es complicado. Entonces lo que hice fue recortar todas las ilustraciones y llevármelas acá. Esta es una revista, es un cacho de revista de revistas de corte y confección de París del año 50, que las pillamos en la ribera del Sena en París. Y estas letras que son maravillosas, y porque se ha perdido mucho en los tipos grandes, en algunas publicaciones de periódico, porque por ejemplo el papel couché, que es el papel de la revista, a nosotros no nos vale mucho porque roza y se pela, ¿no? O sea, con el roce se va pelando. Entonces tiene que ser un papel poroso como el de periódico, pero el periódico hace las letras muy pequeñas. Entonces mi madre me manda un periódico semanal desde Chile, a veces Entonces todo esto que está aquí ha viajado mucho y tiene una intención de estar aquí. Y entonces al mirarlo, pues te dices, bueno, pues aquí tengo cosas de un montón y cosas que tienen su propia historia, además de la del cartón, que bueno, pues que en algunos serán de pan, en otros serán de leche o de qué sé yo. Entonces también es una satisfacción pues decir, bueno, hemos sido más selectivas últimamente con nuestro acopio, pero también tratamos de que sea un libro internacional y que digan cosas también. A mí me gusta también que luego siempre digo que cada libro elija a su lector en vez de al revés. Entonces es que los pones ahí y hay gente que va directamente a uno y no nos gusta a todos el mismo. Y dices, bueno, es que cada libro es como que no te llama. Yo cuando vi la foto había uno que me encantó. Dices, bueno, me voy directa. Y hay más gente que me dijo, a mí me gusta el de la derecha. Y bueno, ya cuando los veáis, me decís que me volvéis loca. Así que bueno, pues simplemente agradecerles mucho la puesta en marcha de septiembre. Nos volvemos a encontrar dentro de poco en alguna otra presentación, seguirnos en la actividad de Cristina en un cuarto propio, y luego pues la nuestra, que también estamos en Facebook, en redes sociales, y encantadas de estar en Mujeres y Compañía a partir de este verano. Tenemos nuestros libros ahí. Habéis hecho un escaparate, o sea que es maravilloso. Y bueno, pues contarles de alguna próxima publicación. Pues curiosamente, después de este libro que los hemos hecho con tanto mimo, con tanto tiempo, nos metemos en una publicación esquizofrénica que hacemos a la limón con otro editor independiente que es Zoográfico, y haremos una publicación de los twitters de una autora que ya hemos publicado en otras oportunidades. Tendrá un formato de libro como de iPhone, ¿no? Jugamos bastante con los formatos. Y lo que estaba comentando Cristina, al final, cada cierto tiempo hacemos una publicación infantil, que por complejo no sacamos más, porque cuando llegamos a publicar el libro de cartón, la gente nos miraba aquí y nos decía que pensaba que lo nuestro era de niños, ¿no? Por el hecho de ser como de manualidades y tal. Entonces, como con ese complejo, tratamos de distanciar mucho las publicaciones infantiles. Y en realidad es una tontería, porque después de 6 meses, pues bueno, más o menos la gente conoce el proyecto, y si no conoce el nuestro, pues conoce alguno de las más de 100 editoriales cartoneras que existen en todo el mundo. Entonces sí que para finales de noviembre sacaremos Cleo, Los laberintos de Cleo, que es la historia de una niña, es la historia de una escritora argentina que vive en Holanda, que hace clases de piano para poder escribir también, y que se había dado cuenta que las niñas y los niños, cada vez que llegaban a las clases de piano, nunca habían estudiado la lección. Y entonces le preguntaba qué pasaba, ¿no? Que por qué no tal, y le dicen, pues, ¿a qué hora? Si salgo del cole, luego me voy a clase de judo, entre tal no sé qué, de tenis, entre otra cosa lectura, entre cosas inglés, esta obsesión del inglés, ¿no? De que tengo que saber inglés. Y entonces, pues, se dio cuenta de que habíamos generado, y esto es una cosa transversal, que no es solamente de un país, niños y niñas estresados por una exacerbación del calendario escolar que tiene más que ver con el horario de los padres y las madres que con realmente una iniciación a un hobby o a una actividad en la que se disfrute, ¿no? Y entonces así nació esta niña que bueno, pues empieza a desarrollar, a tirar de un laberinto que crece en su pelo, donde va a encontrar la explicación de qué puede hacer para tener más horas y para disfrutar de su tiempo libre. Que en el fondo se trata de gozar
que para eso hemos llegado. Y muchísimas gracias por venir y nada, pues nos invitamos a aprovechar a la autora que está aquí para ver si queréis algún libro y dedicarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Y contadnos, por favor, contadnos en las redes sociales qué os parece, qué podríamos mejorar y todo eso. Nada más, este libro ha salido, pero como la mía.